Buenas tardes, hermanos, la paz de Dios esté con ustedes. Bienvenidos a esta página de Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús. Bienvenidos también a través de mi página de Totus Tus María. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hoy retomo las enseñanzas que he estado compartiendo. Un poco más tarde. ¿Por qué? Porque se me olvidó a mí compartirlo con Jaime y Minerva y pues me esperé hasta que terminara el rosario. No quise comenzar esto con mi página nomás, porque se me hace que pues bien compartirlo con ustedes a través de la página de Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús también, para que todos nos vayamos enriqueciendo a través de estas enseñanzas. Entonces voy a comenzar con una alabanza para que el Señor se derrame, en cada uno de nosotros, y que todo lo que podamos aprender el día de hoy sea para fructífero en nuestras vidas, y que sea bueno para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso. Mi corazón yo te he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, que descienda sobre nosotros, Espíritu Santo, Jesús. Que todo lo que vayamos a ver, que todo lo que vayamos a aprender, que todo lo que vayamos a escuchar sea filtrado a través de tu Espíritu Santo, Jesús.
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Derrama tu gracia. Ven Espíritu Santo, ven, 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 derrámate. Derrámate Espíritu Santo, gloria, 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 derrámate Espíritu Santo. Te necesitamos que nos guíes, necesitamos que vengas a cada uno de nosotros. Ven Espíritu de Dios, ven, 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 ven. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate con tu poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate con tu poder, derrámate. Ven Espíritu Santo y fluye por nuestras venas. Entra en lo más profundo de nuestro ser y que desde allí guíes nuestro pensamiento y nuestro corazón. Ven Espíritu Santo. Paséate Señor. Paséate Señor. Ven Santo Espíritu Consolador. Paséate Señor, paséate Señor, ven Santo Espíritu Consolador. Paséate Señor, paséate con tu poder, paséate. Paséate Jesús, paséate con tu poder, paséate. Así es, Señor, derrama tu Espíritu Santo y nos encomendamos al corazón de nuestra Santísima Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga sus días, que el Señor bendiga sus familias, que el Señor siga derramando gracia, dándoles este maravilloso sábado. Que el Señor siga con ustedes y con toda su familia. Y bueno, hoy como ya dije anteriormente, voy a retomar estas enseñanzas que estaba compartiendo y por cuestiones personales, que trabajaba los 7 días y no me podía acomodar y venía muy tarde del trabajo y todas esas cosas. Este es el segundo fin de semana que renuncié a mi trabajo de los fines de semana para tener mi tiempo con la familia y mi tiempo también para el Señor. Ya hablé también con mi consejero pastoral, con el sacerdote Clemente, también con mi otro consejero pastoral, el padre Luis Enrique, y bueno, ellos me sugirieron que hiciera esto por la familia y también por el ministerio. Y bueno, aquí estamos, es segundo sábado. El otro sábado no compartí porque lo pasé en familia, pero el día de hoy voy a compartir y a retomar lo que estaba compartiendo anteriormente. Si no mal se acuerdan ustedes, estaba compartiendo enseñanzas de la doctrina católica y de apologética, y los últimos temas que compartí fueron sobre la Biblia. Compartí la Biblia, cómo se hizo la Biblia, cómo fue que se hizo la Biblia, y el segundo tema que compartí fue que si la Iglesia Católica le quitó los libros, le puso libros, los 7 libros a la Biblia, o los protestantes se los quitaron.
Bueno, el tema del día de hoy sigo con el tema de la Biblia. Y el tema del día de hoy es, ¿puede cada quien por su propia cuenta interpretar la Biblia? ¿Puede cada uno de nosotros, cada persona en el mundo entero interpretar la Biblia por su propia cuenta? Ese es el tema que voy a compartir el día de hoy. Vuelvo a recalcar esto. Primeramente quiero decirles que todo lo que voy compartiendo a través de aquí de la página de Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús, a través de mi página de Totus Tus María, todo es filtrado a través de la sana doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Jamás veremos algo aquí que nos ponga en duda nuestra fe. Todo será a la par y filtrado a través de la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Para que vayamos aprendiendo sanamente y vayamos... La intención que Dios puso en mi corazón cuando comencé estas enseñanzas era de que fuéramos aprendiendo, y lo que vayamos aprendiendo lo vayamos aplicando primero en nuestras familias. Que tú que estás escuchando y que tú que quizás lo compartes este video más adelante, todo aquel que vaya escuchando lo bueno y que va aprendiendo, que vayamos nosotros enseñándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros yernos, a nuestras nueras, a nuestra familia, que vayamos nosotros siendo ese puente. Les voy a compartir. Cuando mi hija, la más grande, se casó, su esposo había caído en la cárcel anteriormente, y cuando se casó con mi hija, él vino a mí y me comenzó a hacer preguntas sobre el porqué de muchas cosas de nuestra religión. ¿Por qué? Porque allá en la cárcel le llevaron la palabra de Dios. Allá en la cárcel escuchó mucho la palabra de Dios. Pero eran más los protestantes que católicos los que le llevaban la palabra de Dios. Entonces, él me llegó y me empezó a cuestionar y me empezó a hacer preguntas a las cuales yo, con muchísimo gusto y con mucha alegría en realidad, le comencé a sacar la Biblia, me sentaba con él y comencé a explicarle los porqués de cada pregunta que él me traía. Y bueno, para hacerles ver a ustedes, eso se convirtió él en una persona muy completamente apegada a la Iglesia Católica. Él creyó todo, él lo tomó suyo, inclusive fue más allá y aprender más cosas. En sí es una persona hoy en día que vive para Dios, que quiere hacer su vida, su matrimonio, su familia, quiere consagrársela a Dios, a la Virgen Santísima, y está bien tratado. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tuve el conocimiento para poder inyectarle las verdades de la fe de nuestra Santa Iglesia. Y bueno, es lo que tenemos que hacer. Estas enseñanzas, ese es el propósito, que tú aprendas. ¿Para qué? Para que tú le vayas enseñando a los tuyos. No para que vayamos a pelear con los hermanos separados, ni mucho menos. Es para que nosotros compartamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros yernos, con nuestros nueros, y les vayamos enseñando a ellos los porqués de nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué creo en esto? ¿Por qué creo en aquello? Esa es la intención de estas enseñanzas. Amén. Y bueno, estas enseñanzas van pegadas también, por supuesto, a la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nos dice allí, San Pedro dice: estén siempre ustedes preparados para dar cuentas de su fe. Y no nomás, vuelvo a lo mismo, no nomás a nuestros hermanos separados que tenemos que darles cuentas, sino también a nuestra familia. También a nuestra familia. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. Si hay una herencia, si hay algo más grande que nosotros podamos darle a nuestros hijos y a nuestros nietos, es nuestra fe. Todo lo material aquí queda. Le podremos dar un carro, les podremos dar una casa, les podremos dar un edificio, les podremos dar una fábrica de regalo o de herencia, pero todo eso se va a quedar aquí. Todo eso se queda aquí, nadie se lo va a llevar. El mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestra familia es precisamente nuestra fe. Ese es el mejor regalo.
Y la única forma de nosotros regalar nuestra fe a nuestros hijos, a nuestra familia, pues es conociéndola. ¿Para qué? Para que podamos nosotros inyectarle las verdades de nuestra fe para que ellos no sean presa fácil de ninguna otra secta. Amén. Bueno, creo que ustedes también han escuchado mucho entrando al tema de hoy, que es que si nosotros, cada uno de nosotros podemos interpretar la Biblia por nuestra propia cuenta. Bueno, creo que cada uno de nosotros hemos escuchado a muchas personas, o por lo menos yo he escuchado a muchísimas personas que me han dicho que no necesitan la iglesia, que no necesitan un sacerdote, que no necesitan la tradición, que no necesitan ni al Papa para interpretar la Biblia, que solamente agarrar la Biblia, que necesitan solamente una Biblia, y que agarrar esa Biblia, y que al agarrar la Biblia el Espíritu Santo se va a derramar en ellos, y que así el Espíritu Santo les va a decir lo que la Biblia dice. Creo que sí han escuchado a personas así, hermano, hermana, de personas que creen eso, que no necesitan la iglesia, ni al Papa, ni al sacerdote, ni a nadie para que les enseñen de la Biblia, sino que solamente una Biblia, abrirla, leerla, y que el Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que saber. Bueno, la historia nos dice que lo han intentado esos hermanos ya por 500 años, desde la Reforma, desde que Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica, porque él puso esa enseñanza que la Biblia la puede interpretar cualquier persona. Entonces, ya van 500 años. Y la historia, en realidad, en estos 500 años que ellos han intentado interpretar la Biblia por su propia cuenta, nos ha enseñado que lo único que se ha hecho y el resultado ha sido desastroso, catastrófico. Que todo lo que ha causado esa doctrina de que cualquier persona puede interpretar la Biblia por su propia cuenta, ha salido un resultado totalmente catastrófico. Miles de sectas, porque cada quien piensa lo que quiere. Cada quien piensa que la Biblia los inspira, y van y fundan otra iglesia y otra secta y otra secta. Y división tras división. Es lo único que ha causado esa doctrina de Martín Lutero. Es lo único que ha causado ese pensamiento de pensar que cada persona puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque yo llego, interpreto la Biblia, pienso lo que yo pienso, y de allí agarro personas y me voy y hago una iglesia, y según yo soy pastor, y empiezan así. Si Martín Lutero en el 1534 decía, cada persona puede interpretar la Biblia sin ayuda de nadie, solo pidiéndole al Espíritu Santo. Es lo que él decía. Y es lo que todos los hermanos separados creen. Grave error. Si Martín Lutero viviera hoy en este día, hermanos y hermanas, se diera cuenta de lo que ha ocasionado ese pensamiento absurdo que él tenía. Él se diera cuenta de lo que ha ocasionado. Podría mirar que su enseñanza solo ocasionó desorden, desastre, división, prepotencia, orgullo, vanidad, soberbia. Esos son los motores que lideran sus enseñanzas, las enseñanzas de Martín Lutero, porque cada quien se cree prepotente, se creen orgullosos, se creen egocéntricos, se creen que ya saben mucho, y pues que no quieren ser liderados por otro pastor o otra persona, entonces van y fundan otra iglesia. Todo por pensar que cada quien puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Un grave error, gravísimo error. Dice la palabra de Dios, quiero que no sé si tengan Biblia por ahí, hermanos, si la tienen por ahí pegadita, pues podemos leerla, ¿no? Podemos leerla un poquito, la Biblia, la palabra de Dios. Dice precisamente la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice, voy a empezar desde el versículo 12. Dice la palabra de Dios:
pero voy a seguir haciendo lo que hago para no dar oportunidad a esos que andan buscando pretextos para tener un orgullo como el nuestro. Está hablando Pablo, está hablando a esos que quieren tener pretexto para tener un orgullo como el nuestro, para tener un orgullo como los sacerdotes, para tener un orgullo como la Iglesia Católica. A esos que buscan un pretexto, a esos, de esos se está refiriendo San Pablo. Y luego dice, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Palabra de Dios. El mismo Satanás se disfraza de luz. El mismo Satanás se disfraza de luz. ¿Y para qué se disfraza de luz? Para hacer lo que hemos conocido hoy, lo que vamos conociendo hoy. Para ir creando la división, ir metiéndole en la cabeza a cada persona que, tú puedes interpretar la Biblia a tu propio antojo. Lo que la Biblia lo dice, Dios te está diciendo. Y es el mismo Satanás el que les está diciendo eso. ¿Por qué? Porque él quiere crear división tras división tras división. Quiere que cada persona sea un instrumento de división para que vaya según debilitando el evangelio de Dios. Desde los apóstoles ya ellos nos advertían de esto. Ya nos advertían de esto. Y miren lo que le decían los apóstoles. Vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 10. Miren lo que decían los apóstoles de personas así, que pensaban, en aquel tiempo, no sé si ustedes recuerdan, cuando andaba Cristo, todavía, cuando estaba Cristo con vida aquí, en la tierra, andaban personas sacando, expulsando demonios en el nombre de Jesucristo. Y no eran de los discípulos de Jesús, no eran de los que andaban con Jesús, eran personas que ya estaban separadas por allá y estaban expulsando demonios en el nombre de Jesús. Y le dijeron los apóstoles a Jesús, oye, pues allá hay unos que están expulsando demonios en tu nombre, ¿los mandamos callar o qué pasa? Entonces, desde aquellos tiempos ya existían personas así. Aquí ya Cristo ya no está, están los apóstoles. Y ya hay personas así, están personas que están transversijando, están cambiando el evangelio, están cambiando las palabras de Jesús. ¿Por qué? Por sus propios intereses, por sus propios intereses. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 10, perdón. Dice así. Bueno, voy a comenzar desde el 9. Dice, entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo a una persona como ellos. Le dijo, mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno. ¿Por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar, vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. ¿Por qué no dejas de torcer los caminos del Señor? ¿Por qué no dejas de torcer la palabra de Dios? Eso les manda a decir, eso dicen los apóstoles desde aquellos tiempos a las personas que creían que podían interpretar la palabra de Dios por su propia cuenta. Les estaba diciendo los apóstoles que por qué no dejaban de torcer los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia, entonces eso, San Pablo, los apóstoles les están diciendo a personas como los hermanos separados, que por qué no dejan de torcer los renglones, de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Por qué no dejan de torcer la palabra de Dios? ¿Eso significa que no podemos interpretar la Biblia por nuestra propia cuenta? ¿Que los hermanos separados están equivocados? Vamos a mirar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a ir dando la enseñanza si ellos están equivocados o no. Mire, vamos a ir a la palabra de Dios, a la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y dice la palabra de Dios ahí. Poco antes, pero ante todo,
tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura, escuche bien lo que está diciendo esta palabra, es importantísima, hermano, para que tú y para que yo, que somos católicos, vayamos aprendiendo que lo que nuestros hermanos separados dicen, que cualquier persona puede leer la palabra de Dios sin la ayuda, sin la enseñanza de la sana doctrina católica, sin la enseñanza de un sacerdote o del papa. Bueno, aquí la palabra de Dios nos enseña que ellos están mal. Inclusive, como ya comencé diciendo, la misma historia de la humanidad nos enseña. Hace 500 años comenzó eso y ha sido un desastre total. Hay miles. Comenzó con una sola división que era Martín Lutero, luterana, y de allí hay anglicanos, hay adventistas, hay metodistas, hay bautistas, hay evangelistas, hay de todo tipo, luz del mundo, testigo de Jehová, de todo, salió por todos lados. ¿Por qué? Porque cada persona va creyendo lo que él quiere y quiere ir enseñando lo que él quiere. Entonces escuche bien lo que nos está diciendo San Pedro, el líder de nuestra Santa Madre Iglesia. Mire lo que dice: pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. Palabra de Dios. Ninguna profecía, ninguna parte de la palabra de Dios es algo que podamos interpretar por nuestra propia cuenta. ¿Qué significa eso? Significa que los hermanos separados están mal, significa que nosotros estamos bien, significa que nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Ninguna parte, dice San Pablo, no lo estoy diciendo yo, no lo dice la Santa Madre Iglesia Católica, lo dice San Pedro. Y San Pedro es el líder de nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, San Pedro lo está diciendo desde aquellos tiempos. Sépanlo bien, que ninguna parte, dice, de la profecía de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, puede ser interpretada por propia cuenta. Ninguna parte. Por eso, si nos damos cuenta e intentamos interpretar la Biblia por nuestra propia cuenta, vamos a caer en el mismo desastre que caen los hermanos separados. Que cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, vamos a fundar nuestra propia iglesia y le vamos a poner las miel de Dios, la luz del Señor, rayo del Espíritu Santo, XXX. Entonces, ya Pedro nos advertía de los peligros que hay al querer interpretar las Escrituras por nuestra propia cuenta. El peligro de seguir las enseñanzas de Martín Lutero, de poder interpretar la Biblia sin ayuda. Ya nos estaba advirtiendo San Pedro. Siempre han existido personas que manipulan las Escrituras a su antojo, a su conveniencia, desde hace 2000 años. Mire, mi hermano, mi hermana, cuando usted escuche una predicación a través de YouTube, a través de Facebook, a través de algún medio, cuando usted escuche una predicación, cuando usted escuche una enseñanza de la palabra de Dios, tiene que estar bien seguro, segura de que esa enseñanza va de acorde con la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia. Tiene uno que estar bien aguzado, no puede uno estar metiéndose uno aquí cualquier enseñanza nomás porque parece que habla muy bonito una persona, parece que tiene el don de hablar muy bonito, parece que suena bien todo lo que está diciendo esa persona, y de repente comenzamos a metérnoslo aquí y al último nosotros comenzamos a tener ciertas dudas de lo que es nuestra enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Entonces es importantísimo que no permitamos que algo entre aquí. Por eso tenemos que filtrar toda enseñanza que podamos nosotros escuchar a través de YouTube y de Facebook. Tenemos que filtrarla a través del Espíritu Santo, a través de la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. De ese modo estaremos seguros. De ese modo la enseñanza, si esa enseñanza que tú estás escuchando está de acuerdo, está totalmente al par de la enseñanza de la doctrina de nuestra Iglesia Católica, es una enseñanza sana, es una enseñanza totalmente sana. Pero nos dice, y Pablo
Pero nos dice que hay personas que manipulan la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy en día, por esos pensamientos de poder, de pensar que podemos interpretar la Biblia por nuestra propia cuenta, hay personas hoy en día que ponen en duda la divinidad de Jesús, que no creen que Jesús es Dios, como los hermanos testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es Dios, ellos creen que Jesús fue el último profeta y se acabó. Hay personas que dicen eso, que Jesús no es Dios. Hay personas que creen que María es madre de Jesús hombre, pero no María de Jesús Dios. ¿Sí me entiende? Hay personas que dicen que María tuvo más hijos. Hay personas que no creen en la Santa Eucaristía, que dicen ese es un pan, es una galleta, es un esto. ¿Por qué? Porque malinterpretan la palabra de Dios, por creerse que creen, que saben, que pueden interpretar la palabra de Dios por su propia cuenta. Hay personas los hermanos separados, que dicen que no podemos tener imágenes, tan solo por un versículo. Éxodo 25 dice, no te harás imágenes de nada de lo que hay en el cielo ni debajo de la tierra, por esto y esto y esto. Pero ¿qué pasa? Ellos van creyendo esas cosas sin pesos ni nada. Si lees un versículo atrás, un versículo o dos atrás, te das cuenta que la palabra de Dios no está hablando de imágenes. Te das cuenta que la palabra de Dios está hablando de ídolos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos toman que las imágenes son ídolos, que nosotros idolatramos las imágenes. ¿Por qué? Porque por creer que pueden interpretar la palabra de Dios por su propia cuenta. Hay personas hoy en este día, hay religiones, hay sectas hoy en este día, que están permitiendo el homosexualismo y aún más el homosexualismo entre los mismos servidores. Hay sus religiones, sus sectas que permiten que un hombre, que un pastor, que una persona de ellos deje a su mujer y que vaya y se junte con otra mujer y todo está bien, que siga siendo pastor, que siga enseñando. ¿Por qué? Porque malinterpretan la palabra de Dios, porque tuercen los renglones de Dios, tuercen la palabra de Dios a su propia conveniencia. Estaba escuchando precisamente yo un video de La Luz del Mundo, porque es muy malo lo que ha pasado. Es muy malo lo que ha pasado. Ese hombre de La Luz del Mundo, todas las evidencias, todo lo que pasó, estuve yo mirando su caso, estuve mirando yo las mujeres afectadas, rogándole, pidiéndole a ese juez que lo metieran a la cárcel por vida, por toda la maldad de las cochinadas que había hecho ese hombre. Y el juez solamente le da 17 años de cárcel. A lo cual, inclusive Adela Micha, la del Noticiero de México, hasta ella tiene habla, y hasta ella dice, es una bofetada a la mujer. Que ese juez a ese hombre tan cochino, a ese hombre tan absurdo, a ese hombre tan asqueroso, que destrozó las vidas de muchísimas mujeres, que solamente le den eso. ¿Por qué es? Porque todo está mal, mis hermanos. Y estaba escuchando un video precisamente de una mujer ya grande de edad, que estaba diciendo ella que a ella la casaron en esa iglesia de La Luz del Mundo. A ella la casaron a los 15 años. Ella tenía 15 años y dice, la casaron con un hombre que ella ni conocía. Era un hombre, era un servidor de la iglesia de La Luz del Mundo. Es un servidor, está cayendo ahorita, no sé si todavía está allí o no, pero era un servidor de La Luz del Mundo. Y le dijeron, si quieres servir en esto, tienes que estar casado. Y dijo, pero yo no me quiero casar, yo quiero servir, pero no me quiero casar. No, mira, te lo ponemos bien fácil. Ven, dice la mujer,
Dice que le dijeron, ven al servicio de las 5 de la tarde, van a salir las mujeres, parece que las apartaban las solteritas, van a venir las mujeres y tú puedes escoger la que quieras. Escoge la que quieras y nosotros te la conseguimos para que te cases. A esa mujer la casaron a los 15 años con un hombre que no conocía. Y era solo y sencillamente para que ese hombre siguiera sirviendo en esa iglesia. Siguiendo torciendo los renglones de Dios, siguiendo torciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clarita. La palabra de Dios, San Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 nos dice, nadie puede interpretar la palabra de Dios por su propia cuenta, jamás. Porque nos iremos torcidos para otro lado. Hay un ejemplo muy vivo. Vayamos, si tienes la Biblia ahí abierta y si no, pues escúchala. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 31. Te lo voy a leer ahorita, hermano, hermana. Hechos 8, 16, 31, y dice la palabra de Dios de esta manera. Desde el 15 voy a leer, ¿qué te parece? Perdón, 25. Bueno, 26. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe. Felipe era siervo de Dios, discípulo del Señor. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gazá. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. Era un alto funcionario, era una persona de alcurnia, era una persona de peso, era una persona de tesorero de la reina de Etiopía. O sea que ese hombre tenía valor, tenía poder, era un hombre grande. Y iba leyendo las escrituras, iba leyendo el libro de Isaías. Escuche lo que va. Ese hombre va leyendo, igual que usted, igual que yo, igual que los hermanos separados leemos la palabra de Dios. Él iba leyéndola. El Espíritu le dijo a Felipe, mire lo que el Espíritu Santo le dice a Felipe. Ve y acércate a ese carro. Ve y acércate, Felipe. ¿Por qué le dice el Espíritu Santo a Felipe que se acerque? Para que escuche. Y para que pueda dialogar con ese etíope, con ese hombre rico, con ese hombre. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Felipe oyó que lo estaba leyendo. Entonces le preguntó, Felipe le hizo esta pregunta: ¿entiende usted lo que está leyendo? Entiende, mire, que si Felipe viene en esos tiempos que estamos viviendo ahorita, hermano, hermana, y le pregunta a cualquier hermano separado, ¿entiendes lo que estás leyendo? Le va a decir, claro que sí lo entiendo. Porque el Espíritu Santo me guía, porque el Espíritu Santo me dicta a mí, el Espíritu Santo me dice lo que me está diciendo, no soy un tonto. Eso le dirían a Felipe hoy en día. Eso le diría a Felipe un hermano separado, una persona que cree que puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Todos los hermanos separados de cualquier denominación creen que pueden interpretar la Biblia por su propia cuenta. Eso le diría en esos tiempos a Felipe. Pero mire lo que el etíope le dijo. El etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Un etíope, déjele sigo. No hay quien me lo explique. Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él.
Y ya la palabra de Dios dice, la parte de la escritura que estaba leyendo era esta, y nos dice la... Pero mire lo que hace el etíope. A la pregunta que Felipe le hace, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope, con toda humildad, con toda sinceridad, con toda humildad, él no se creyó que él podía interpretar la palabra de Dios por su cuenta. Por supuesto que no. Jamás, jamás. Sino que él dijo, ¿cómo voy a entenderla si no hay quien me la explique? Y le pidió a Felipe que se subiera al carrito, al carro de caballos que llevaba allí, que se subiera allí para que fuera él explicándole las palabras de Dios. Recordemos, ¿quién era Felipe? Un apóstol del Señor. ¿Quién era Felipe? Uno de nuestros sacerdotes. Pedro era nuestro líder y los demás apóstoles eran los sacerdotes, los que empezaron a quedarse como en las iglesias y formar iglesias y todo eso. Sin embargo, ese etíope, que era un hombre rico, un hombre que podía decir, yo puedo, yo tengo billetes, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, tuvo la humildad, la sencillez de decir, es que no puedo entender la palabra de Dios si nadie me la va a explicar. Segunda de Pedro 1:20 dice, nadie puede interpretar la palabra de Dios por su propia cuenta. Y aquí este etíope nos va enseñando de que solamente personas orgullosas, vanidosas, soberbios, son personas que creen que pueden interpretar la palabra de Dios por su propia cuenta. Y el resultado es desastre. El resultado es caos. Se va haciendo división tras división. Mire, yo aquí en la ciudad de Riverside, en unas zonas donde pasamos cuando vamos a trabajar, he mirado en una esquina, he mirado dos iglesias, una aquí en este lado de la calle y la otra del otro lado de la calle. Y le he preguntado a mis compañeros de trabajo, oye, ¿qué te parece que haya dos iglesias aquí? Dos iglesias cristianas, una allí tiene un nombre, otra allí cruzando la calle está otra iglesia cristiana y tiene otro nombre. ¿Qué te parece eso? La gente está cegada, la gente me dice, no, pues está bien, es la palabra de Dios. No está bien. En la misma esquina, dos iglesias y cristianas separadas. ¿Por qué? Porque ese es el diablo. Ese es el diablo. Por eso Hechos 13:10 dice la palabra de Dios en Hechos 13:10. Dejen de estar torciendo la palabra de Dios. El mismo diablo los ciega del pensamiento, de la vista y de todo, y van creando división tras división tras división, creyendo que pueden interpretar la Biblia por su propia cuenta, cada uno. ¿Por qué Pedro dice que no podemos interpretar la Biblia por nuestra propia cuenta? ¿Por qué Pedro dirá? ¿Por qué pensarás tú, mi hermano, mi hermana, que Pedro dice que nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta? Vayamos nuevamente para atrás a la carta de Pedro. Pedro nos dice que no podemos interpretar la palabra de Dios por nuestra propia cuenta, que nadie puede interpretarla por su propia cuenta. Bueno, el mismo Pedro nos va a decir por qué. Él mismo nos va a decir el por qué. Vamos a mirar la palabra de Dios en la misma segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra de Dios así. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto. Aunque hay en ellas, escuche bien lo que dice San Pedro, ¿ok? ¿Por qué nadie puede interpretar la palabra de Dios por su propia cuenta? Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos dijo que nadie puede interpretar la palabra de Dios por su propia cuenta. Ahora, el mismo Pedro, en el mismo libro, nos está diciendo el por qué. Él lo explica, y él lo dice de esta manera. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto. Nos hablan de la palabra de Dios. En cada una de las cartas de la palabra de Dios nos hablan. ¿Ok? Aunque hay en ellas puntos difíciles de entender,
que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen. ¿Por qué? Porque hay puntos, hay partes difíciles de entender, dice Pedro. Y mire lo que dice, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. Palabra de Dios. ¿Por qué tuercen la palabra de Dios? Porque es para su propia conveniencia. ¿Y quiénes son? Los ignorantes, los débiles, los que creen, se creen mucho, los que creen, están llenos de orgullo, de vanidad, de soberbia, de egocéntricos. Esas personas creen que pueden leer la palabra de Dios e interpretarla y que no necesitan de la iglesia, que no necesitan de los sacerdotes, que no necesitan del Papa, que ellos solos pueden. Bueno, Pedro nos está diciendo, no la pueden interpretar porque hay partes en la palabra de Dios que son difíciles de entender. Hay partes que son difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe los tuerce, como tuercen las demás partes de las escrituras, dice San Pedro. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Por eso es que no podemos leer la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Por eso es que no podemos nosotros leer la palabra de Dios y nomás pensar lo que queramos, porque nos vamos a torcer como ellos. Quizás algunos de nosotros ya tenemos hermanos, primos, sobrinos, etcétera, que han dejado la iglesia de Jesucristo y se han ido a otra iglesia. Ahora son evangélicos, ahora son luteranos, metodistas, bautistas, etcétera. Por ignorantes, porque no conocían la palabra de Dios, porque no conocían las verdades de su fe. Es ignorancia, hermanos. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, tenemos que venir, tenemos que aprender, tenemos que comenzar a aprender por qué son las razones. ¿Por qué nuestra Santa Madre Iglesia nos dice, no puedes leer la Biblia por tu propia cuenta? Por eso están los grupos de oraciones, por eso están los ministerios de estudios bíblicos, por eso está esto, por eso está aquello, porque todo eso que está dentro de una iglesia, el sacerdote está al tanto. El sacerdote está mirando que no se esté torciendo los renglones de Dios. Solo la iglesia. Ahora bien, dice San Pedro que no podemos leer la palabra de Dios por nuestra propia cuenta, porque hay partes de la palabra de Dios que son muy difíciles de entender. Bueno, ¿quién nos la tiene que enseñar? Ahí, San Pablo a la carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Perdón, primera carta de San Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Para que si me retraso, dice San Pablo, si no alcanzo a llegar a tiempo, dice San Pablo, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios. ¿Cómo se debe uno portar en la familia de Dios? Uno con otro, ustedes conmigo, yo con ustedes, en la Santa Madre Iglesia, en la misa, en los ministerios, etcétera. ¿Cómo debemos portarnos? Dice, si me tardo, no podré decírtelo, pero entonces te mando esta carta y te digo, para que sepas cómo portarte. En la familia de Dios, en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, la cual sostiene y defiende la verdad. En otras versiones, versión de latinoamericana, dice columna y fundamento de la verdad. ¿Qué significa eso? No hay duda, dice, de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que la única que puede enseñarnos a cada uno de nosotros,
la verdad de la palabra de Dios es la Santa Madre Iglesia Católica. Es la única. Es la que tiene la potestad. Es la que a Dios le ha dado ese poder, esa gracia a través del Espíritu Santo. Porque la Santa Madre Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo, columna y fundamento de la verdad, dice San Pablo. Y por eso San Pedro dice, no tuerzan los renglones de Dios, porque no la pueden interpretar por su propia. Tiene que ser a través de la luz de la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Por qué tenemos que ir entonces a la palabra a la iglesia? ¿Por qué entonces la iglesia sí sirve? Muchos dicen, no ocupo la iglesia, puedo leer la palabra de Dios en mi casa, allí puedo leerla, puedo estar tranquilo allí leyéndola. Bueno, te voy a mostrar que no. La misma palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46, dice, todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Palabra de Dios. ¿Qué hacían? Alababan a Dios. ¿Cómo se alaba a Dios? A través de su palabra, a través de la oración, a través de su palabra. En Hechos capítulo 2, versículo 42, más atrás dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Eran fieles a seguir la palabra de Dios, eran fieles, pero no no eran fieles a seguir la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios en su casita, a decir, pues ya está la palabra de Dios aquí en mi casa, voy a ser fieles a ustedes. Eran fieles en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Significa que eran fieles en entender y aplicar a sus vidas la palabra de Dios, pero a través de la luz de la sana doctrina de los apóstoles. Eso significa que nosotros podemos seguir leyendo la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, pero siempre y cuando siempre sea a través de la luz de la sana doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, porque es la única que es la columna y fundamento de la verdad. Cierro con esto. La palabra de Dios, la Biblia contiene la verdad. La Biblia contiene la verdad, pero la Biblia no te asegura la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, te voy a poner un ejemplo. Estamos 3 personas aquí. Está un testigo de Jehová, estoy yo, un católico, y está un evangélico o luterano, un cristiano separado. El testigo de Jehová trae la Biblia y él dice, yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad, mi doctrina tiene la verdad. ¿Por qué? Porque tengo la Biblia. Pero entonces el hermano separado, evangélico, dice, no, yo tengo la verdad porque yo leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo me ilumina y yo tengo la palabra de Dios y por eso yo tengo la verdad. Y entonces vengo yo y digo, no, espérame. Yo tengo la verdad porque yo tengo la palabra de Dios. Yo leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo me ilumina y yo tengo la verdad. No podemos tener la verdad los 3. No podemos tener la verdad los 3. Los 3 tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la verdad, sí. Pero no me asegura la verdad porque puedo pensar como este o puedo pensar como este otro. Y puedo torcer los renglones de la palabra de Dios. Puedo torcer la palabra del Señor. La única forma de que esté yo en la verdad que dice la palabra de Dios es que esté yo en acorde, que estoy yo de acuerdo, que vaya mi enseñanza, mi aprendizaje de acuerdo a la Santa Madre Iglesia Católica, que es columna y fundamento de la verdad y punto.
La palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios lo enseña. Entonces, hermanos, lo que vayamos aprendiendo, por favor, compartan estos videos, compártanlos y también enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros yernos, a nuestras nueras, a toda aquella persona que pueda abrirse un poquito a una enseñanza, y enseñémosle que la palabra de Dios sí la podemos leer, pero que tiene que ser a través, que tiene que ser a través de la Santa Madre Iglesia Católica, a través de la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Solamente así el Evangelio que nosotros vayamos leyendo, la palabra de Dios que vayamos leyendo, va a ser bueno, va a ser sano para cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Me voy a retirar con eso, con una alabanza que voy a... pues déjenme agarrar el librito. Una alabanza, y estas enseñanzas, acuérdense que lo que vaya compartiendo a través de estos medios, a través de la página de Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús, a través de mi página de Totus Tus María, todo esto que vayamos aprendiendo, hay dos intenciones. La primera es que tú aprendas. Que vamos a ir pasito a pasito como hemos ido. Que vayas aprendiendo, pero lo que vayas aprendiendo tenemos que ir derramándolo. No podemos, es como un agua. Agarras un agua, tengo un agua aquí, esta agua la tengo aquí para tomarla yo, para que me den energías y que esas energías sirvan para ayudar al prójimo, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta agua, pues aquí la dejo en el vaso? Se pudre, se echa a perder, se apesta, etcétera, ¿verdad? Esas son las enseñanzas también. Tenemos que nosotros sacarlas, enseñarle a los nuestros todas estas enseñanzas. Poquito a poquito, así como yo les voy diciendo, ustedes vayan diciéndoles. Una enseñanza miramos, una enseñanza que van ustedes diciéndoles a su familia. De esa manera vamos nosotros dándole la mejor herencia a nuestra familia. De esa manera nos aseguramos que no sean presa fácil también de todas esas sectas que existen, ¿verdad? Que no son presa fácil. Y bueno, voy a despedirme, oh Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que hoy en este día comencemos nuevamente a compartir tu palabra de Dios. Te pedimos hoy en este día, Señor, que venga tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos ayude a vivir nuestra vida de acuerdo a tus enseñanzas. Tu palabra dice ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16, ustedes son la luz del mundo. Hagan pues que su luz brille delante de la gente, porque así al mirarlos ustedes le darán gracias a su Padre que está en el cielo. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a vivir reflejándote. Ayúdanos a vivir en tu gracia. En esa humildad que necesitamos, en esa caridad que necesitamos, en esa compasión que necesitamos. Ayúdanos. Ayúdanos a no desviarnos, Jesús. A encontrarte a través de los hermanos, a encontrarte a través de aquel necesitado. Que sea tu gracia la que vaya con nosotros siempre. Que sea tu gracia, Jesús. Y te dedico esta canción, esta alabanza, Jesús, que tú me inspiraste hace un tiempo. Cuando estaba pensando en que a veces tenemos tribulaciones, pero que es tu gracia la que nos levanta. Que a veces tenemos problemas grandes, pero es tu gracia la que nos sostiene. Y que si aguantamos, hacemos como le dijiste ahí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. A Marta, no te digo que si crees verás la gloria de Dios.
Gracias, Jesús. Gracias por esa gracia. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado, y bendícelos de gran manera, Jesús. Bendíceles su matrimonio, bendíceles su familia, su materialismo, todo, bendícelos, Jesús. Que si alguno está sufriendo alguna enfermedad, sánales en tu bendito nombre, Jesús. Tu palabra dice: pídame y les haré. Aquí estamos, Jesús. Esas necesidades, esas enfermedades que estuvieron poniendo en el rosario hace ratito, tómalas, Jesús, y comienza a hacer tu obra. Yo te presento a Patricia Reynoso, Rosalba de Alba, Vicente de Alba, Rosalba de Alba, al Ministerio de Familias Caminando de la Mano de María de Jesús, a cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado a través de las dos páginas. Ven, Señor. Esta alabanza que me inspiraste aquel día que estaba pensando yo en las dificultades que estaba teniendo, y me decía: es la gracia del Señor la que me tiene levantado. Es el Señor, porque si fuera por mí ya me hubiera caído, si fuera por mí ya hubiera soltado la toalla. Es tu gracia, Jesús. Y nació esta alabanza. Es por tu gracia que tengo vida, Señor. Tú me das fuerzas y tú me das sanidad. Es por tu gracia que hoy seré vencedor. Tú me liberas y tú derramas la paz. Y al mirarte en la cruz, con los brazos abiertos, demuestras tu amor. Y al mirarte en la cruz, con los brazos abiertos, me dices: aquí estoy. Y al mirarte en la cruz, oh sí, Jesús, al mirarte en la cruz me doy cuenta que es tu gracia, Jesús. Me doy cuenta que si camino es por ti, si respiro es por ti, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por querernos tanto. Gracias por cada hermano que se ha conectado. Gracias, bendito Dios. Es por tu gracia que hoy elevo mi voz para adorarte y rendirme a tus pies. Es por tu gracia que decidiste, Señor, dar tu vida por este pecado. Y al mirarte en la cruz, con
los brazos abiertos me demuestras tu amor, y al mirarte en la cruz, con los brazos abiertos me dices aquí estoy, y al mirarte en la cruz me doy cuenta, Señor, que es por tu gracia, 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 que es por tu gracia. Gracias, Jesús, gracias. Bueno, mis hermanos, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el Señor bendiga sus vidas y sus familias, y sigamos a través de esos medios, a través de esas cosas. El próximo sábado a las 7, despuesito del Rosario, compartiré el siguiente tema del sábado que viene. Precisamente es el último tema sobre la palabra de Dios. Es el tema número 8 que he estado compartiendo, pero es el último de la palabra de Dios, y ese tema se va a llamar ¿cómo debo leer la Biblia? ¿Cómo debo leer la palabra de Dios? Y ahí voy a estar compartiendo cómo podemos estar leyendo la palabra de Dios, cómo verdaderamente debemos leerla para que la palabra de Dios haga de las suyas en cada uno de nosotros. Ese es el tema del próximo sábado. Que Dios los bendiga, mis hermanos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.